Buenas tardes, iglesia, Dios les bendiga. Quiero iniciar este tiempo colocándolo en las manos del Señor. Amado Señor y Padre Celestial, te damos gracias en esta tarde, bendito Dios. Gracias por tu palabra, gracias te damos, Señor, por tu bendita presencia. Gracias, Padre Celestial, por las escrituras, porque ellas nos instruyen y nos enseñan a fin de que nosotros podamos aprender. Te pido, Señor, que en esta tarde tú nos hables por medio de tu palabra y que tu Santo Espíritu sea el que nos convenza en esta tarde, Señor, de juicio, de justicia y de pecado. Esto te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén y amén. Quiero iniciarles la lectura en el segundo libro de Samuel 10. Es una lectura que me dejó una gran enseñanza, que me sorprendió cuando Dios abrió mis ojos para que la leyese, que en los caminos del Señor siempre vamos a ver, siempre vamos a estar encontrando con sorpresas, que muchas veces el hombre o la mujer intenta hacer las cosas bien, pero que las personas no ven las cosas que uno intenta hacer bien, sino que las personas las transgiversan o las llevan a mal. Entonces quiero leerles el segundo libro de Samuel 10. Y el título de arriba es Humillación de los siervos de David. Y quiero dejar ese título como el título en esta en esta tarde de esta enseñanza, la humillación de los siervos de David. Entonces dice así en el 10:1: Sucedió después de esto que murió el rey de los amonitas, y su hijo Hanún reinó en su lugar. Y en el 2 dice: David dijo: seré bondadoso con Hanún, hijo de Naas, tal como su padre fue bondadoso conmigo. Entonces David envió a algunos de sus siervos para consolarlo por la muerte de su padre. Pero cuando los siervos de David llegaron a la tierra de los amonitas, los príncipes de los amonitas dijeron a Hanún, su señor: ¿cree usted que David está honrando a su padre porque le ha enviado consoladores? ¿No le ha enviado David sus siervos para conocer la ciudad, para espiarla y conquistarla? Entonces Hanún tomó a los siervos de David, les rasuró la mitad de la barba, les cortó los vestidos por la mitad hasta las caderas y los despidió. En el 5 dice: cuando le avisaron a David, envió mensajeros a encontrarse con ellos, porque los hombres estaban sumamente avergonzados. Y el rey les dijo: quédense en Jericó hasta que les crezca la barba y después vuelvan. Al ver los amonitas que se había hecho odiosos a David, los amonitas mandaron a tomar a sueldo a los arameos de Bet-rehob y a los arameos de Soba, 20,000 soldados de a pie del rey de Maca y 1,000 hombres de Isbob y 12,000 hombres. Cuando David se enteró, envió a Joab y a todo el ejército de los valientes. Y los amonitas salieron y se pusieron en orden de batalla a la entrada de la ciudad, mientras que los arameos de Soba, de Rehob y de Isbod y de Maaca estaban aparte en el campo.
Entonces, quiero iniciar hablando desde el versículo 1, que dice que sucedió después de esto que murió el rey de los amonitas, y su hijo Anún reinó en su lugar. Había muerto este rey, y dice la Biblia que en el lugar de él reinó su hijo, y su hijo se llamaba Anún. Recuerden bien ese nombre, Anún. Y dice en el 2, que es este versículo para mí es tremendo, porque acá habla de las intenciones del corazón de David hacia con el rey Anún. Quiero aclararles que el rey Anún era un rey pagano, y igual su padre, ellos eran amonitas. Entonces ellos tenían otros dioses. Era un pueblo que no era el pueblo de Dios. Pero dice la Biblia que David se dijo para sí, o sea, David le dijo a sus siervos: seré bondadoso con Anún, hijo de Naas, tal como su padre fue bondadoso conmigo. O sea que aquí la lectura nos está enseñando que el padre de Anún, ese rey, fue bondadoso con David. Quizás en algún momento de la vida de David, ese rey le ayudó. Entonces David dijo: le voy a recompensar a este rey lo que él hizo conmigo, y yo seré bondadoso también con él. Entonces dice así: y David dijo: seré bondadoso con Anún, hijo de Naas, tal como su padre fue bondadoso conmigo. Entonces David envió a algunos de sus siervos para consolar por la muerte de su padre. Pero cuando los siervos de David llegaron a la tierra de los amonitas, les dice la Biblia que David dijo: yo haré bondad con el hijo de Naas, con Anún, como su padre hizo bondad conmigo. Yo puedo ver que las intenciones de David eran buenas, y que las intenciones de David eran correctas, que David no tenía malas intenciones respecto a este rey. Dice que él envió a algunos de sus siervos para que consolaran a este joven por la muerte de su padre. Y dice en el 3: los príncipes de los amonitas dijeron a Anún su señor: ¿cree usted que David está honrando a su padre porque le ha enviado consoladores? ¿No le ha enviado David sus siervos para reconocer la ciudad, para espiarla y conquistarla? Entonces dice que los príncipes del rey Anún empezaron a sembrar cizaña, y le dijeron al rey: ¿cree usted que David envió a sus siervos para consolarlo? No, rey, el fin de David es mandar espías para que reconozca la tierra. En pocas palabras, ellos estaban diciendo: David envió acá gente, mandó a infiltrar acá gente para que miraran sus tierras, usted mirara sus territorios y después ellos tomarlo. Como ya les leí el versículo 2, las intenciones de David no eran esas. Las intenciones de David era hacerle misericordia. En la versión Reina Valera lo dice así: dijo David: yo haré misericordia con Hanún, hijo de Nahas. Y el significado de la palabra hacer misericordia era una palabra que usaban los reyes, y David ya hablaba como rey. Y en la versión que les estoy leyendo en el momento, que es la versión que siempre uso, que es la Nueva Biblia, la palabra cambia de hacer misericordia por ser bondadoso. Entonces, en el corazón de David era hacer lo bueno,
tener bondad con este rey por la pérdida de su padre. Pero los siervos de los reyes de ese rey, del rey Anún, fueron y dijeron fuera las cosas como no eran, como sembrando cizaña. Y este rey les hizo caso a sus príncipes. Y entonces en el 4 dice, entonces Anún tomó a los siervos de David, les rasuró la mitad de la barba, les cortó los vestidos por la mitad hasta las caderas y los despidió. Se los voy a leer en la Reina Valera, como dice ese versículo ahí, en el 4. Entonces Hanún tomó los siervos de David, les rapó la mitad de la barba y les cortó los vestidos por la mitad hasta las nalgas y los despidió. Mire, quiero que se enfoquen muy bien en esta palabra, porque yo sé que Dios en esta tarde nos trae una enseñanza poderosa. ¿Qué es lo que provoca? Siempre que las personas ven algo malo, cuando lo que muchas veces Dios quiere por medio de sus siervos es hacer lo bueno. Cuando alguien tiene intenciones en el corazón buenas, pero la gente lo ve como intenciones malas. Dice que este rey mandó a coger a los siervos de David, les rasuró la mitad de la barba, les rasgó los vestidos hasta las caderas y los despidió. En la cultura, en esta cultura, la barba era la señal de que un hombre estaba libre. Cortar la mitad de la barba en un lado no solamente era un insulto a los embajadores de David, sino que les estaba tratando como esclavos. El episodio entero fue el colmo de un insulto. Esto habla de que en la cultura, rasurarles la barba, la mitad de la barba, era decir, ustedes son esclavos. Y nosotros sabemos de que la palabra esclavitud en ese tiempo no se usaba si ellos ya eran libres por medio de la mano poderosa de Dios. Y segundo, rasgarle los vestidos hasta descubrirle la desnudez, esto era un insulto. Ellos fueron con buenas intenciones, pero este rey, al escuchar a sus príncipes, a sus consejeros, llevó a los siervos de David a ser humillados. Y cuántas veces a los siervos o a las mujeres de Dios o a los hombres de Dios o a una persona llega con buenas intenciones a la vida de una persona, llega con buenas intenciones a querer ayudar, llega con buenas intenciones a dar un consejo o llega con buenas intenciones a una casa a llevar bendición y las personas en su corazón, en su mala interpretación, en cómo muchas veces quieren ver las cosas, lo llevan a mal. Y terminan, muchas veces, hay personas que terminan dañándole el corazón a otros, porque muchas veces uno dice, si uno quiere hacer el bien y quiere ayudar a tal persona, pero estas personas no se dejan y termina uno enterándose de que hablan mal, hablan a las espaldas o dicen, ¿para qué quieren venir a mi casa? Solamente para criticar, o ¿a qué quieren venir a mi casa? Solamente para juzgar, o ¿para qué me llaman? Para cogerse el chisme o averiguar sobre mi vida. Y no es así. No todas las personas siempre tienen malas intenciones.
No todas las personas siempre van o se acercan a tu casa o te hacen una llamada. No siempre las personas tienen malas intenciones para acercarse y darte un consejo. No nos acercamos para hacer muchas veces el mal. O sea, no, hay personas que no se acercan siempre para hacer el mal. Hay personas, especialmente las personas que temen a Dios, se acercan con el fin de hacerte el bien. Si quieren hacerte la visita para orar por tu casa o hablar contigo, no es porque el varón o la mujer de Dios o esta persona que tema a Dios quiere acercarse a ti con el fin de hacerte daño. Sí, yo reconozco que hay personas que hacen daño. Yo reconozco que hay hombres de Dios, o digámosle pastores, o líderes, o sacerdotes, o no sé. Pero reconozco que hay personas que han causado daño, que han maldecido. Lo hicieron conmigo. Durante el tiempo que me congregué en una iglesia, al irme de la iglesia, me di de cuenta que maldicieron mi casa y maldicieron mi hogar porque me fui. Y por este mismo hecho que lo hicieron conmigo, jamás yo lo haría con otra persona. Jamás nosotros, Iglesia Vida para las Naciones, osaríamos de hacer el mal, de hablar mal, de maldecir o de intentar dañarle la vida a una de las personas que Dios ha colocado en nuestras manos para pastorearlas. Dios conoce la intención de nuestros corazones. Dice la Biblia que David tenía buenas intenciones en su corazón, pero este rey llevó las cosas al extremo donde dijo, ellos vienen a mirar nuestras tierras, a quizás quererlas poseer, y cometieron una falta de humillación contra los siervos de David. Pues este hecho desató una guerra. Fijémonos muy bien en nuestras actitudes, con lo que decimos, con lo que hacemos, con las palabras que lanzamos a la ligera, que podemos provocar, qué guerra estamos provocando. Muchas veces con nuestras actitudes, con la forma en que estamos hablando. Cuidémonos de qué decimos delante de nuestros hijos y delante de nuestra familia, que hablamos acerca de los hombres que le sirven a Dios. Este acto que hizo este rey de rasurarle la barba y dejarlos al desnudo fue una humillación. A veces con las palabras que muchos dicen, con la falta de creer en que no todas las personas hacen lo malo, sino que hay personas que queremos hacer lo bueno. Mucho ojo con estas cosas, porque esto trae humillación para un hombre de Dios cuando él quiere hacer lo bueno y la gente lo toma que queremos hacerle mal. Les decía que esto provocó una guerra y quiero saltarme hasta el versículo 12, en el 11, donde los siervos de David huyeron para esconderse porque estaban avergonzados, fueron quedados en vergüenza y ellos huyeron a esconderse. No querían dejarse ver con su barba a la mitad rasurada y sus nalgas descubiertas. Y David les mandó a decir que se quedaran escondidos hasta que la barba les creciera. Y entonces dice la Biblia que David mandó a llamar a su mejor ejército, a sus valientes.
y que se pararan en línea de batalla contra este rey, porque había humillado a sus hombres. Y no sé si recuerdan en este momento que esta no es la primera vez que esto le pasa a David. David manda a pedir a un hombre alimentos porque él le cuidaba sus tierras y su ganado de que se lo robaran. Y David manda a pedir alimento para él y para sus valientes guerreros. Pero dice la Biblia que este hombre le mandó a decir a David que no le iba a dar absolutamente nada. Y esto también fue un hecho de humillación para David. Y yo creo que Dios todo lo ve. Y yo creo que Dios conoce la intención de cada corazón. Dice la Biblia, regresando al versículo 10, 11, donde dijo, si los sirios me fuesen superiores, tú me ayudarás. Y si los hijos de Amón pudieren más que yo te ayudaré. Esto se lo está diciendo David a su valiente guerrero Joás. David le está diciendo, ellos mandaron a traer muchos hombres, porque este rey de Anón fue y tomó a sueldo, o sea, mandó a traer un soldado grandísimo y les pagó. Uno no, dos escuadrones de soldados y les pagó para enfrentarse con David. Y dice que David le está diciendo a Joás, si los sirios me fuesen superiores, tú me ayudarás. Y si los hijos de Amón pudieren más que tú, yo te daré ayuda. Y en el 12 dice, esfuérzate y esforcémonos por nuestro pueblo y por la ciudad de nuestro Dios. David le está diciendo a Joás, esforcémonos por la ciudad de nuestro Dios. Esto parece indicar que esta humillación era como que se hubieran dejado en humillación la ciudad de Dios. Y dice, por la ciudad de nuestro Dios. Y termina diciendo este versículo el 12, y haga el Señor lo que bien le pareciera. David está diciendo en estas cortas palabras, Dios es quien hace justicia. El honor del Dios de Israel estaba en peligro. Pasare lo que pasara, él y Abisai harían lo mejor. Era el guerrero de David se llamaba Abisai. Y el honor de Dios estaba en juego, porque estos hombres no se habían metido con cualquiera, se habían metido con David y sus siervos. Y David era el ungido del Señor. Para resumirles la historia, David fue el que ganó y tenía un ejército muy pequeño a comparación del ejército que este rey había contratado más su propio ejército. Una buena actitud siempre hará recibir el favor de Dios. Dios siempre peleaba con David. Dios siempre estaba con David, siempre y cuando Dios conociera las intenciones que David tuviera y que fueran buenas. Quiero darles un pequeño consejo para ir concluyendo con esta enseñanza. No todas las personas tienen malas intenciones acerca de ti. Este es al grupo
al pequeño grupo que de pronto siempre piensan que todos están en contra de ustedes. No, no siempre las personas quieren hacer algo en contra de ustedes y están obrando a mal de ustedes. Hay hombres y mujeres de Dios que tienen buenas intenciones, que les sirven a ustedes porque les sirven a Dios, porque les servimos a Dios. Entonces queremos hacer lo bueno para con los hombres porque les servimos a Dios. Y el segundo grupo es estas personas que se han cansado de hacer lo bueno, de hacer lo recto, de ayudar, porque siempre han recibido puñaladas, críticas, murmuración, abandono. Quiero darle una palabra de consejo, que lo que tú has sembrado, el trabajo que tú has hecho, las oraciones, las visitas, los esfuerzos y los sacrificios, aunque los hombres no lo vean, Dios siempre lo ha visto. Y que lo que tú has hecho, lo has hecho como para Dios. Y recibirás esa recompensa de parte del Señor. Quiero concluir con este versículo que es Gálatas 6:9. Y dice este versículo así: que no nos cansemos de hacer el bien, porque a su tiempo recogeremos si no desmayamos. Y quiero que no solamente lean el 9, sino que en sus casas lo lean hasta el 10. Pero donde dice que no nos cansemos de hacer el bien, varón, mujer, que siempre has intentado hacer lo bueno, que siempre has tenido un corazón puro y noble para la obra, para el servicio, pero que han herido tus intenciones o que no han visto lo que tú has hecho. En esta tarde yo te digo, no te canses de hacer el bien, porque es Dios quien te pagará. Porque todo lo que tú siembres algún día lo vas a recoger. Unos ven lo malo en tus intenciones, pero Jesús, que conoce tu corazón, sabe cuál es la intención cuando haces algo. Dios es el que todo lo ve. Entonces, no sé en cuál grupo estás ubicado tú en esta tarde, en el que sientes de que todo es en contra tuya, o en el que has sido afectado porque has querido hacer lo bueno, pero siempre ha habido alguien que te paga mal, o que no agradece lo que tú has hecho. El primer grupo entiende y aprende que no todas las personas son malas y no todas las personas quieren hacer lo malo en contra de ti. Y el segundo grupo aprende y comprende que todo lo que has hecho ha sido como para Dios y que de parte de Él recibirás la recompensa. Los bendigo en esta tarde en el nombre del Señor Jesús. Espero que esta palabra haya sido de edificación para nuestras vidas. Que nuestro Dios y el Señor Jesucristo los bendiga abundantemente. Amén y amén.